Este personaje que vamos a tener ahora el honor y el placer de entrevistar es un personaje muy conocido en todo el mundo. Lo es porque, entre otras razones, está emparentado y relacionado con eso que se llama el jet set, la alta sociedad. Por otra parte, es un hombre muy emprendedor y es uno de los pioneros del turismo español en la Costa del Sol. El príncipe Alfonso de Hohenlohe viene aquí hoy a decirnos algunos de los secretos que sea posible desvelar acerca de sus orígenes, acerca de su vida, acerca de sus andanzas, acerca de sus actividades, que son muchas. Bienvenido, príncipe, muchas gracias por venir. Y vamos a ver entonces si nos retrotraemos un poco al pasado y averiguamos más o menos cuando nace Alfonso de Hohenlohe, cuántas ramas de Hohenlohe hay sobre la tierra. Pues primeramente estoy encantado de poder venir aquí a este programa y esto ha sido un poco difícil para mí hoy, pero estoy aquí. Y la primera pregunta, pues tenemos unas ramas bastante diversificadas, pero son principalmente del centro de Alemania y partes de ellos fueron a Austria, Bohemia, Alemania Central, y la rama nuestra pues tuvo vínculos con España por mi madre, que era española, y yo tuve la suerte de nacer en Madrid, en la calle San Bernardo, y además tener como padrino Alfonso XIII, y de las pocas personas que mi padrino pues tuvo como bautizo lugar el Palacio Real de Madrid. Pero esa rama procede de Bohemia, más bien la vuestra, ¿no? Bueno, nuestra era Austria, claro, que se volvió Bohemia después de la Guerra Mundial, pero sí, es una rama del fondo del centro de la Alemania. La mamá de Alfonso de Hohenlohe era española. Sí, de apellido Iturbe, y mi abuela de Málaga. Ajá. Y el padre austríaco, ¿no? El padre austríaco. ¿De dónde? ¿De Viena? Bueno, era justamente de la parte de Bohemia, de la parte de cerca de entre Praga y Dresden. ¿En qué momento se produce la venida de la familia Hohenlohe a España? Pues exactamente, mi padre y madre se casaron en Madrid también, y después pues vivieron parte de la mitad del tiempo en España, parte en Austria, y entonces después ya definitivamente vinimos a España cuando pues los ejércitos rusos invadieron la parte de Bohemia y nos quitaron las propiedades y vinimos a vivir a España. Tu padre y tu madre se habían conocido en Viena, me parece. Exactamente, porque mi abuelo, que en el fondo era de raza española, de familia Iturbe, era embajador de México en Viena y en Moscú y en Berlín en esa época de los zares y los emperadores, y ahí conoció a mi padre. ¿Y después de eso, tu familia decidió venirse a España o antes fue a algún otro país? No, estuvimos pues, generalmente en España, luego con la guerra civil estuvimos más viviendo en Austria, y después volvimos otra vez a España, y es cuando empecé pues, los estudios, pues parte de eso hablo pues, varios idiomas porque me he criado en varios países por culpa de guerras, disrupciones y cambios. ¿Habla como 7 u 8 idiomas, Alfonso? Pues 7 más o menos. 7 bien y 3 o 4 más de una manera imperfecta, ¿no? Pues por ahí. Y luego siempre que habla, naturalmente cualquiera de los idiomas en que habla, tiene este acento vagamente internacional, cosmopolita, medio neutro y que es difícil de localizar, ¿no? Que es un poco... Pero lo entienden todos. Sí, que se entiende siempre. Bueno, ¿y los primeros años de Alfonso cómo transcurren? ¿Tú recuerdas cómo fueron esos primeros años infantiles? Tengo un recuerdo muy bueno porque tuvimos una vida muy interesante, justamente por todos estos motivos de viajes y de cambios pues muy variada. Hemos tenido la suerte de vivir una época muy interesante, y digo, como antes, que de verdad no hubiera preferido vivir en otra época que esta, porque el cambio de vida de la época del desarrollo de los automóviles y la aviación y todo, pues me ha gustado este tren de vida que en el fondo ha abierto el mundo, y quizás en la corta vida y comparado con lo que han vivido nuestros padres, pues hemos visto más que nadie. Hablando ahora en un breve paréntesis, digamos que para Alfonso de Hohenlohe esto de tomarse 4 o 5 aviones al día es más o menos, digamos que normal. Hoy ha tenido que hacer más o menos lo mismo para estar aquí, pero yo quisiera preguntarle, algún día de esos récords en la vida de Alfonso, ¿cómo puede ser? ¿Amanecer en un país cualquiera? Pues, me pasó justamente hace un mes, pues a las 8 de la mañana, estaba en el Golfo Arábico, en un emirato donde estamos construyendo un Marbella Club. Estaba a pie de obra, a las 8:30 cogí un avión para irme a Abu Dhabi, y ahí veía una persona del grupo Hilton que va a trabajar para nosotros el año que viene cuando se inaugure el Marbella Club ahí. Cogí otro avión para ir a Bahrein,
Ahí fueron las 10 de la mañana, tomé el Concorde, me fui a Londres, en el Concorde, pues a la velocidad del sonido, pues como sabes, son a 700 metros por segundo, con la velocidad de una bala. Llegué a Londres a las 11, con el cambio de horas, pues como el avión vuela más rápido que el sol, llegamos a las 11, y ahí cogí un avión a las 11:45, fui a Ginebra, alquilé un avión pequeño y a las 3 estaba en una montaña esquiando en Suiza. Así que te das cuenta de que hoy en día esta vida se puede hacer. ¿Y por la noche todavía te irías por ahí a pasar la velada entre amigos? Eso que quisieron, pero en fin, nada más que aguanté un poco. Esta es la vida de los grandes ejecutivos, de los hombres que están insertos en una vida ciertamente dinámica y activa, porque hay príncipes que realmente, como en el caso de Alfonso de Hohenlohe, no se dan vida de príncipes precisamente, o se la dan en cierta manera solo, ¿no? Pues tenemos muy poco tiempo para vivir esa vida, ya quisiera, pero la verdad es que se han acostumbrado al tren de esta vida y como sabes, pues me he educado un poco en plan internacional, sobre todo me ha ayudado mucho mi educación en Estados Unidos y en América, sobre todo en la parte de México cuando fundé lo de Volkswagen, y fue una escuela muy dura, que una vez que entras en ritmo de trabajo, como te parecerá a ti, porque he visto tu programa de hoy, pues tú trabajas también sin parar, y una vez que estás en ese ritmo, pues lo difícil es interrumpir ese ritmo. Vamos a ir contando las cosas un poco una detrás de la otra, y vamos a ver cómo se produce el viaje a Estados Unidos. ¿De dónde arranca esa oportunidad? Pues fue un poco curioso, porque resulta que en el año 42 pues empezamos, fuimos casi los pioneros del esquí en Navacerrada, y en esa época pues los buenos amigos Arias y Alfonso Jiménez pues fueron los primeros compañeros y estuvimos en un equipo nacional de esquí, y de repente me apareció un señor un día y era americano, me dijo, pues ¿usted me puede dar clases de esquí? Y dije, sí, porque no. Entonces, le di unas clases de esquí y al final me quería pagar. Y dije, mire, usted no me pague con nada, y me enteré quién fue, era el jefe de la CIA de Madrid, y dije, pues si usted me paga con conseguir un visado para Estados Unidos, que sabía que era difícil para mi familia en esa época, pues yo le agradecía mucho eso y no recibo ningún pago. Total, dije, no hay problema ninguno, y me fui a Estados Unidos y así empezó mi carrera en América. ¿Y qué pasó en Estados Unidos exactamente? Pues hice un estudio de agricultura en plan de métodos modernos de agricultura moderna. Mi pasión siempre fue la parte de ingeniero agrónomo, y estuve 2 años en Estados Unidos hasta que terminé la carrera en una especie de exámenes en Texas, y recorrí pues 36.000 millas de Estados Unidos y conocí pues la gran parte de Estados Unidos, y vi que el pueblo básico de Estados Unidos es un pueblo muy sano, muy trabajador, muy organizado, y aprendí mucho para mi vida. Y en cuanto se refiere a esa gran pasión por la agricultura, ¿fue determinante, fue decisivo lo aprendido allí? Pues lo curioso es que utilicé esos métodos para administrar después fincas que mi familia tenía en México, pero desgraciadamente con la reforma agraria nos quitaron las tierras, y entonces es cuando me dediqué, cambié de oficio, en fondo 2 veces en mi vida. Primero empecé agrícola, después me fui a lo de automovilismo porque corrí la carrera panamericana en México y me dio la distribución de Volkswagen Porsche, y estuve pues casi 10 años en el negocio, fui el fundador de Volkswagen en México, y luego después por motivo de mi separación matrimonial me volví a España, y es cuando ya me dediqué en pleno al turismo y a la Costa del Sol, y ahora el agrónomo es hotelero. Tu príncipe ha sido pionero en muchas cosas, porque eso de ir a México, donde estaban los grandes carros norteamericanos triunfando con el cochecito europeo, con el escarabajo alemán, era realmente un desafío, era como muy arriesgado, ¿no? Pues fue difícil, y tuvimos incluso que correr unas carreras, y yo, pues en fin, realmente hicimos unas cuantas trampas, metíamos a los Volkswagen, metíamos motores Porsche, pero en fin, convirtieron, y hoy en día me da una satisfacción personal que México es un país que no tenía, pues la clase media o baja no tenía dinero suficiente para comprar los grandes coches americanos, y hoy en día pues en México se han vendido más de medio millón de coches, y me da una satisfacción personal de poder ayudar para eso. ¿A quién le has salido más, a tu padre o a tu madre? Pues yo creo que a los dos y a algunos antepasados. A la abuela, sobre todo, ¿no? La abuela era muy enérgica y muy cosa, no sé, yo creo que eso está nacido dentro de ti, y además te educas a ti mismo. Pero he oído contar que la abuela Trinidad era como muy emprendedora, ¿no? Era una mujer extraordinaria, además fue la que incluso quizás tuvo la primera idea de Ronda y la Costa del Sol, y como era malagueña, pues tenía mucho cariño por ello, y además
Pues en esa época pues hizo muchas cosas para la cultura en España, sobre todo la cuestión del Museo de Trajes y la cuestión cultural. Ha sido pues, una mujer extraordinaria. Y además creo que montaba fábricas de alfombras y de muebles y de lo que se presentaba, ¿no? La fábrica de Alpujarra y la fábrica de muebles de Ronda pues los hizo ella. Asombroso. Y tú eres un poco de ese tipo de raza, ¿no? Pues sí, digo, Hombre muy inquieto. Desde luego, creo el signo mío de Géminis pues es para ser inquieto y tener dos vidas. Una que la gente cree y la otra que es interior, que es la mía privada, que nadie sabe. Más que quizás mi mujer. Dos que pueden ser más de dos. Pues no sé. ¿No? Porque realmente lo que pasa con Alfonso de Hohenlohe es que hay muchas leyendas y en el fondo nadie sabe muy bien cómo es. Es como parece a veces un hombre muy discreto, muy reservado, más bien serio y desdeñoso. Es un hombre muy afectuoso, sobre todo con cierta clase de gentes. ¿Es un hombre capaz de entusiasmarse con las cosas o es frío siempre en la ponderación de los pros y de los contras? ¿Dónde está el verdadero Alfonso de Hohenlohe? Bueno, pues yo creo que los amigos que me conocen lo saben y los que no me conocen, pues no les voy a decir que son enemigos, pero quizás mucha gente me interpreta mal y quizás a veces, pues en curso de mi vida, lo he visto incluso en América y en México, igual que aquí, pues cuanto más trabajes, más haces. Hay gente pues que tiene envidia y dice, bueno, qué bien vive este, sí, porque se ve fotografiado con fotografías de señoras muy guapas y cosas, y vida de playboy, pero la vida real mía no la saben más que mis empleados en un hotel, que los conocen y saben a qué hora me levanto, saben el trabajo que tienen, la responsabilidad, y que quizás 60 o 70% de mi vida la he dedicado a otros y no a mí mismo, porque si hubiera sido egoísta, pues hubiera construido 4 rascacielos y me hubiera ganado mucho dinero, me hubiera ido. Lo que quiere decir en el fondo como respuesta a cuanto apuntábamos es que Alfonso de Hohenlohe es sobre todo un romántico, ¿o no? Yo creo que fundamentalmente sí. Me gusta crear, pero claro, yo creo que crear también es una parte del romanticismo, porque crear el bienestar, por ejemplo, cuando llegué a Marbella en el año 46 y ver cómo está Marbella hoy, pues para mí no me importa, digo, nunca tengo un duro en el banco, pero me gusta, digo, tengo un capital creado para mis hijos, mi familia y algo he hecho, pero lo que más me divierte o disfruto es ver que un pueblo como Marbella, que estaba en muy malas condiciones en el año 46, hoy en día está como está. Es una satisfacción que no vale, digo, vale más que todos los millones del mundo. Bueno, yo pienso que esta cuestión de las envidias no hay que hacerle demasiado caso porque la gente envidia sin conocer lo que hay detrás de la fachada. Es decir, se envidia la posición de una persona, pero no se sabe lo que esa persona trabaja, lo que esa persona sufre, lo que se ha arriesgado, lo que se ha expuesto, lo que lucha cada día, ¿no? Yo creo que sí. Y claro, alguien me dijo el otro día que el máxima condecoración que tú tienes es que tengas envidia, porque si no te tuviera envidia, pues no tendrías quizás éxito en tu vida. De cualquier manera, y como el príncipe ha hecho alusión a un tema que es uno de los temas inevitablemente unidos a su personalidad, vamos entonces a ahondar en él, aunque sea muy brevemente. ¿Naciste rico? Sí, luego perdimos todo. O sea, que naciste rico y luego fuiste muy pobre. Sí, tuvimos ratos malísimos cuando perdimos todo, incluso después tuvimos desgracias, como se quemó la finca nuestra del Cajial, el famoso castillo, después en Marbella pues ha sido todo una situación pues bastante, empezando de nada, y perdimos las propiedades en Austria y luego después en México, y en el fondo pues hemos rehecho otra vez nuestra posición pues a base de trabajo. ¿Tuviste una niñez de hijo de papá o no? Sí, desde luego sí. Sí. La niñez ha sido fabulosa, muy rica, interesante, dorada. y al mismo tiempo pues era una época justo antes de la guerra mundial y antes de la guerra civil, y francamente son recuerdos de juventud fabulosos. Y luego después pues me tocó la parte de la guerra siendo estudiante, y siendo estudiante pues no tienes tiempo de pensar en otras cosas. Y cuando compraste la finca donde había de nacer y asentarse el Marbella Club, ¿fue por una idea tuya, por una inspiración personal? Pues fue una combinación. Primeramente, se lo vemos casi todo al Marqués de Ibarrey, Ricardo Soriano, que fue el primero que llegó ahí a la Costa del Sol, y mi padre me mandó y dijo, vete a ver, busca algo por ahí, y vimos una finca pequeña, muy bonita, y lo compramos. En esa época, pues si se dice hoy las cifras, costó 180.000 pesetas. Por 180.000 pesetas. La totalidad del Marbella Club, la finca. Bueno, la finca más donde está el Marbella Club hoy. Y claro, pues
empezamos en un plan residencial y luego cuando volví de México pues vi que el clima y las circunstancias europeas y ya la aviación había acercado la Costa del Sol hacia el mundo turístico, y entonces pues hicimos, pues prácticamente fue el segundo hotel en la costa, y ya pues desde esa época pues nunca hemos parado de construir y hacer. ¿Y por qué se te ocurrió la idea del Marbella Club y no la idea de hacer, por ejemplo, eso, un rascacielos? Pues porque yo creo que nosotros nos dimos cuenta de que hay que conservar el tipismo y la naturaleza y el paisaje. Y la prueba es que los hoteles que se han hecho con buena calidad y con buen gusto son los que van a mantener la clase y no tienen crisis. Tu idea sobre todo era atraer un turismo de lujo. Sí, porque creo que además que lo importante el turismo de lujo es el que trae, el turismo de lujo trae luego el turismo de masa, porque la prensa escribe y hay comentarios internacionales y entonces la masa quiere ir donde va el turismo de lujo. Lo mismo ha pasado en Monte Carlo y que en Biarritz, que en Deauville, y es importante, y creo que incluso para el futuro, mantener ese turismo de clase, no por lo mismo, porque yo prefiero desayunar muchas veces con un obrero que desayunar con alguna de esas personalidades que vienen al club, pero esas personalidades pues hacen publicidad y lo traen la masa. Bueno, de cualquier manera eso es muy bonito y es de agradecer, pero parece un poco, suena un poco demagógico, ¿no? Que prefieras tomarte un huevo frito con un obrero. No, pues la verdad, además, muchas veces cuando terminamos una obra, pues yo guiso para ellos y lo paso muy bien con ellos. Y tengo una conversación con ellos, además, sobre todo en Andalucía, son todos, tienen una simpatía tremenda. Y mucho salero, ¿no? Y no, yo siempre lo que decía también el otro día, lo que me encanta de este país, aparte de que he nacido en este país, pero en fin, he vivido en muchos otros, es único, desde el Botones hasta el más grande magnate o el grande de España, siempre tiene una cosa especial en la sangre, una caballerosidad, una generosidad que no existe en ningún lado del mundo. Una cosa de llaneza, ¿no? Y yo creo que es un país extraordinario por sus bellezas naturales, digo, no estoy haciendo ahora piropos ni faroles ni nada, pero es una cosa real que siento en mi corazón y que es sería una pena de estropear ese profundo sentimiento que tiene el español por unas cuantas cosas superficiales, una minoría que pueda estropear este fabuloso imperio que es España con sus bellezas naturales, porque tienes Andalucía hasta Galicia y Pirineo y Sierra Nevada y Guadarrama hasta La Mancha y los desiertos de Almería, pues dime un país que puede reunir tantas condiciones como España. Creo que por esta vez hasta se ha emocionado y se ha entusiasmado Alfonso de Hohenlohe. Vamos, las dos personalidades de Alfonso se han unido y han sido una sola al decir todo esto tan bonito, tan interesante y tan verdad, por otra parte. No, más lo digo de corazón. Bueno, y decías que tú cocinas a veces para los obreros, ¿eres buen cocinero? Pues sí, me gusta la cocina porque he estado mucho tiempo en Estados Unidos, ahí aprendí que la cocina era muy aburrida y empecé a guisar para mí, el mercado era muy bueno y al mismo tiempo pues yo creo quizás que una de las cosas que importa mucho para la hostelería hoy en día es combinar la cuestión de llevar un hotel y saber la cocina, recetas y el mercado, y es muy interesante la parte de cocina. De manera que todo eso te ha ayudado luego en tu menester hotelero. Sí, desde luego. Y tú manejas y vigilas los menús y eso. Sí, además que saben la gente que estás vigilando y saben también que un hotel es una cosa como no es un bloque de cemento, hay que meterle un alma y saben si ese alma existe, pues trae un atractivo especial. ¿Cuál es el plato favorito de Alfonso de Hohenlohe? Aunque esta sea una pregunta más bien tópica, pero teniendo en cuenta que es cocinero, el que a él le gusta hacer. No, pues hay muchísimos, no podía decir, pero a mí generalmente lo que me gusta es la cocina sencilla y es lo más difícil de hacer. Estábamos justamente discutiendo antes con un compañero tuyo que es más difícil hacer un huevo pasado por agua perfecto y cocer una patata bien hecha y que una carne que esté fresca y sabrosa, pero al mismo tiempo tierna. El punto de la sencillez es lo que más... Y tenemos incluso una persona que está haciendo estudios en todos nuestros menús y vemos que a la gente en el fondo le gusta la comida sencilla, bien guisada, con aromática, pero eso, taparlos con salsas y todas cosas, como el famoso cuento ese que dicen, y yo también se lo digo a los arquitectos, los arquitectos tapan sus errores con plantas, los cocineros con salsas y los médicos con tierra. El chiste es un poco macabro, príncipe. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la familia de Alfonso. ¿En qué año te casaste? Pues el 55 fue la primera vez que me casé, como sabéis, cuando llegué a Fürstenberg aquí. Sí. Fui muy feliz, tuve dos chicos, ahora ya son más grandes que yo, y
En fin, pues ya el resto de la historia desgraciadamente se sabe demasiado. Los chicos tienen tratamiento de príncipes también. Sí, son hijos pues son familia. Porque tenéis, hay un privilegio. Sí, de porque vuestra la familia ¿no? Hohenlohe fue familia reinante y entonces automáticamente los hijos varones son príncipes y las hijas princesas hasta que se casan. Ajá. Bien, ¿y luego? No, pues nada, pues después nos separamos y en fin, creo que también fue un poco parte de culpa de la vida de México, era muy dura para Ira, hay que decirlo de verdad. Y entonces pues me vine y me dediqué, y siempre se lo digo a Ira, que hemos quedado muy buenos amigos, como sabes, y es simpaticísima, además hemos quedado relaciones muy buenas y los chicos pues no han sentido este cambio. Siempre he dicho pues, que tengo que agradecerle a ella que he trabajado tanto en Marbella, porque cuando en vez de, pues, por disgusto, pues, hacer otras cosas, pues me dedicaba a trabajar para distraerme y creo que quizás ha sido una cosa pues, buena para la costa de que hemos separado. Y después, pues, he estado unos años de verdad un poco así, por eso la reputación un poco de Playboy, pues es como una especie de una reacción, ¿no? Que quieres flirtear con todos y después encontré a Jackie y pues los demás, pues ya sabéis, estamos desde hace muchos años juntos muy felices y tengo una niña que ha sido para mí la máxima felicidad de mi vida, porque me soñaba tener una hija. Así que en el fondo pues, estoy en un momento bastante feliz de mi vida y espero que no tengamos problemas y que sigamos disfrutando de esto. Esperemos que todo siga tan bonito como hasta ahora. ¿Y la niña qué tal se porta con papá? ¿Ya se va decantando hacia papá o no? Pues yo creo que sí, ¿sí? Incluso hay hasta escenas de celos, porque cuando entro yo, me mira más a mí que a ella, entonces ella está tratando de distraerla, pero en fin, es una chica encantadora y además me encanta que haya sido hija y al tener 2 hijos. Y entonces todo lo de las viejas historias de Alfonso Playboy terminaron. Bueno, pues eso ha sido un tiempo muy corto. Duró muy poco, ¿no? ¿Y qué gente viene al Marbella Club? ¿Viene la gente más importante y más conocida del mundo? Pues tenemos una lista de verdad increíble de gente que ha venido, pero hemos tratado siempre pues, de mantener una sencillez, igual que la construcción y todo nuestro lujo es la jardinería y el espacio y buen servicio, pero además las habitaciones y todo es muy sencillo. Mucha gente se queda un poco asustado cuando llegan al principio y ven esas habitaciones y la sencillez que hay, pero creo que eso es lo que gusta, es como un cortijo, una casa de campo española. Incluso yo digo, me he puesto corbata hoy porque he venido aquí, pero yo nunca llevo corbata, digo, desde abril hasta octubre casi voy descalzo. Y digo, es una vida muy sana y muy abierta, y lo bueno, creo que de la Costa del Sol, mejor que todos los demás lugares que conozco como Miami o Acapulco o Biarritz y la Costa Esmeralda, lo que tiene Marbella es que no domina una nacionalidad, son muchísimas nacionalidades. Muchas veces tenemos una cena de 18 o 20 personas y a veces tenemos 11 nacionalidades distintas. Y vas a Francia, vas a Italia, vas a Acapulco, vas a Miami, dominan 90% de nacionalidad y eso es aburrido. Ahora, nos faltan todavía cosas importantes que, en fin, que algún día pues, me gustaría explicar, o si quieres preguntar, tenemos... Pero sí, yo supongo que tenemos tiempo para hablar de todo eso. Por ejemplo, ahora se está hablando otra vez mucho del juego. ¿Tú crees que el juego puede ser importante para el turismo de lujo en Marbella? Pues yo no sé si tú recuerdas, pero hace 3 años, cuando todavía el juego de tabú, lo primero que públicamente dijo que era absolutamente necesario un cierto tipo de juego controlado fui yo. Además, yo siempre cuando una cosa que sea para el bien del país no me callo. Y esto era de verdad absolutamente necesario. Además tuvimos reuniones muy importantes del sector turístico privado y todos están de acuerdo que debe haber un cierto tipo de juego porque estamos rodeados de países que tienen esta ventaja y nosotros no la tenemos. Y por qué darles ventajas a una cosa que es una industria nacional que quizás, no, sin duda es el máximo ingreso de divisas. Y hemos incluso hecho un estudio en el cual podemos demostrar que si se hiciera el juego bien organizado, pero con calma y nada de... sin precipitaciones. Sin precipitaciones y que, no sé, que todo el mundo que empieza a exagerar la situación, el juego podría pues, nivelar la balanza de pagos con la compra del petróleo. Porque hay mucha divisa o mucha moneda que sale por el juego y vendría muchísima moneda internacional con el juego. Y además de la parte de juegos se podía hacer pues, shows y atractivos de invierno que hoy no existen. Pero, Príncipe, hemos leído por ahí que se está tratando de lograr una
una especie de inversión y de dirección de ese negocio por parte de la gente de Las Vegas? Pues esto, ha venido un grupo para estudiarlo y yo creo que hay que escuchar a todos. Y sobre todo, si yo voy a ir a un dentista, pues me pongo en sus manos porque tiene experiencia y si quiero venir a abrir una cosa de juego, sobre todo un tipo de juego que sea atractivo turístico, pues voy a ir a los que tienen experiencia durante muchos años. Así que podemos escucharles y creo que nos pueden aconsejar de una manera muy favorablemente. Y creo que hay además dos tipos de juegos que había que hacer en España. Uno son los casinos amplios para las masas y otros los pequeños clubs como los de Inglaterra. Y creo que absolutamente digo, no, como se ha repetido muchas veces, el juego no es una panacea y que van a forrarse las compañías que tienen el juego, porque en Francia pues quedan pocos casinos de éxito, pero es absolutamente necesario para atracción de invierno, eso no hay duda. Una de las cosas que parecen claras es que en el turismo de lujo y en el turismo en general en este país, la gente lo pasa muy bien durante el día porque tiene el mar y tiene el sol, tiene la naturaleza, pero en cuanto se hace de noche hay muy pocas cosas, muy pocos atractivos, muy pocos alicientes que ofrecerles, ¿no? Sí, además quiero decir que hay una disculpa de eso. Ha sido tal la euforia turística y el desarrollo que todo el mundo está pensando cómo hacer una habitación para que pueda vivir alguien, porque es que la gente dormía en las playas, en los olivares, entonces pues, todo el mundo se dedicó a construir habitaciones, apartamentos, hoteles, y todo el mundo se ha olvidado de hacer pues, parques de atracciones, salas de fiesta, y claro, también como un hotel, por ejemplo, como el mío, o como otros más, nosotros no nos podemos pagar el lujo de traer a un Sammy Davis Jr. o Liza Minnelli y tal. Entonces, por eso digo que es muy importante lo del juego, porque no es tanto lo del juego, sino las atracciones que pueden producir. Y sigamos hablando un poco, porque nos hemos aportado de las gentes que tradicionalmente vienen al Marbella Club. ¿Vienen fundamentalmente en verano o vienen también en invierno? Pues realmente venían antes más en invierno que en verano. Y luego, con la cierre de Gibraltar y con un poco ya la carestía de los vuelos y al mismo tiempo con el quizás atractivo de Canarias, pues han ido trasladándose un poco más hacia Canarias y absolutamente tenemos que concentrarnos de crear otra vez la imagen de la Costa del Sol de invierno, que tiene posibilidades fantásticas, combinando la Sierra Nevada con los campos de golf y haciendo atracciones deportivas y el hipódromo, los casinos de juego, cacería, que hemos demostrado que ahí hay cotos de caza fabulosos. El año pasado tuvimos una cacería que fue el récord de España de faisanes, de altura y calidad, y han estado las mejores escopetas y han reconocido que se puede crear cosas. En fin, hay mucho que hacer ahora y creo que el gobierno pues debía de ayudarnos a complementar eso lo que le falta hasta ahora. Y en cuanto a la temporada alta, la temporada de verano, ¿cómo se presenta? ¿Es preocupante o va a funcionar bien? Pues yo creo que el turismo en toda la vida va a seguir, no hay que lo frene. Ahora, lo que pasa es que no es tan fácil como antes que vendrán solos, porque tienen, claro, con los aviones hoy en día y con las publicidades y contrapublicidades y la prensa buena o mala y algunas cosas pues que están pasando, estas huelgas no favorecen nada para el turismo, que es una cosa, un ciclo vicioso. La gente pues puede igual irse a Grecia y a Túnez que a las Islas Seychelles o a Miami, ¿no? Lo que la gente prefiere es tranquilidad, paz y orden. Exacto, por encima de todo. Y eso que no tengan problemas y que tengan unos servicios como hasta ahora ha tenido. Y yo creo que, yo veo para este verano pues no va a haber problema ninguno, pero tenemos que preparar bien el invierno. ¿Y la famosa cooperativa de promotores de la Costa del Sol, cómo funciona? Pues en el fondo ha hecho muchas más cosas de la gente, que la gente sepa, porque hay mucho trabajo de profundidad que nunca ha salido al público. No hemos conseguido unificar la costa como pensábamos, por algunos roces y algunos, una palabra antigua que decimos que hay a veces envidias porque creen que un grupo selecto, el otro que no era, pero yo creo que ahora se está buscando fórmulas con el patronato provincial y todo, pero es una solución, pero definitivamente se debe de dar a la iniciativa privada siempre un poco de libertad de crear sus programas y la promoción, porque en el fondo somos nosotros, nos quedaremos ahora y para siempre y nuestros hijos estarán ahí y creo que hemos creado algo y vamos a seguir creando.
De los temas más o menos polémicos de estos momentos relacionados con la Costa del Sol está el de la autopista. ¿Cuál es la opinión del príncipe? Bueno, eso lo sabe todo el mundo, que creo que la autopista hay una fase importantísima, que se discuta de dónde va a pasar la autopista de Málaga a Algeciras cuando la autopista esté en Málaga. Ahora está a 500 kilómetros de Málaga y no hay por qué discutir un tramo Torremolinos a Estepona, que no va ni viene a ningún lado. Esto, yo desde luego creo que hay que proteger la Costa del Sol, que es una franja muy estrecha, hay que protegerla, que no haya demasiadas carreteras, demasiada polución, demasiado ruido. Así que nuestra idea era de pasar la autopista por detrás de la sierra y con eso pues darle mucho más valor a los pueblos de la serranía que tanto ayuda necesitan. ¿Y los planes de desarrollo de Sierra Nevada? Pues esos están en marcha. Creo que se debía de tomar mucho más énfasis. Justamente ahora, después de este programa, voy a ir a Málaga y voy a la Sierra Nevada, que mañana tenemos una reunión para crear nuevas instalaciones. Es una estación de invierno fabulosa que se podía combinar con la Costa del Sol de una manera increíble, y tiene el aeropuerto de Granada, que ha costado mucho sudor y lágrimas, y estamos en eso de crear un conjunto de la Andalucía turística que creo es muy importante. Y los más problemas polémicos que tenemos constantes es el saneamiento integral de la Costa del Sol, y creemos que el gobierno debía tomar una medida inmediata, porque hemos tenido este año un levante y tenemos pinos de hace 25 años que jamás han sufrido, y eso cualquier persona que ahora en Semana Santa vaya a la Costa del Sol puede ver que hay árboles hasta medio kilómetro dentro de la costa que están quemados por el levante, y no es el salitre, es la polución, pero no, para no asustar a la gente, no es la polución de microbios peligrosos para la salud, son una polución de química, de tanto detergente, el boro y el cloro que hay en el agua, y eso al pasar el viento encima del mar crea una espuma, y esa espuma se lo lleva el viento y lo pone en las hojas, y hasta palmeras que están ahí hace 200 años se han secado este año. Así que creo que el gobierno debe tomar medidas inmediatas de coordinar el programa de saneamiento, que está preparado, está aprobado. Incluso el Banco Mundial había dado 50 millones de dólares para eso, pero hasta ahora, excepto algunos municipios que han conseguido hacer el plan integral dentro de la población, pero el integral a la costa hay que hacerlo con urgencia. ¿Y qué es lo que falta en realidad para que se haga? Dinero. Dinero. Y coordinación. Pero el dinero está, teóricamente está. Teóricamente está el dinero, pero son 3 departamentos distintos que si no se coordinan, pues no van a hacer la inversión en el momento. Entonces, supuesto que existe una cooperativa de promotores que conoce todos los problemas a fondo y que los plantea, supuesto que esa es una de las zonas más rentables del turismo español, supuesto que, según tengo entendido, hay también un patronato, ¿no? Sí, existe también un patronato. Lo lógico sería que en la Costa del Sol fuera muy lentamente borrando de su lista todos esos problemas. Pues incluso hay un estudio que se ha hecho que nos ha costado pues, casi año y medio de trabajo y muchos millones de pesetas, el cual es un estudio de planificación de la Costa del Sol que se hizo en el año 70, y en ese estudio, en pleno auge turístico, ya se previó incluso parte de la crisis. Era lógico, tanta construcción, tanta obra, pues la gente del campo se han venido a la costa, y ahora que las obras han, naturalmente, incluso en pleno boom, tenían que pararse, pues había que volver a esa gente que vayan de la costa hacia el campo. ¿Y ese otro Marbella Club que están haciendo tan lejos? Pues esto, el año pasado, pues uno de los Emiratos Árabes me llamó diciendo que si quisiera hacer con ellos un Marbella Club. Yo creía que era una cosa buena porque no tiene nada de gran categoría en el Golfo Arábico, y entonces ellos quieren hacer un centro de reunión social y que puede servir pues como contacto de enlace pues, muy interesante para el futuro, porque he estado varias veces con motivo de la construcción del Marbella Club ahí, y me da mucha pena ver italianos, franceses, chinos, japoneses, rusos, de todo el mundo, pero españoles hay pocos en el Golfo Arábico y en Arabia. Y siempre me dicen, qué lástima que no vengan más españoles, y tenemos tanta simpatía hacia España y tenemos tanto común, hemos estado viviendo ahí 700 años. Y entonces pues creo que sería muy importante este primer pilón que ponemos ahí para tener amistad con ellos, y ya el año pasado, como os dije antes, han venido mucha gente y están muy contentos, muy felices en la costa. ¿Y en la Costa del Sol los inversionistas en su mayoría son españoles, son alemanes, son americanos? Hay de todos, pero la mayoría son españoles o compañías españolas, que también hay capital extranjero. Ya.
¿Pero con predominio de alguna nacionalidad? No. No, está muy equilibrado. Muy equilibrado y parece mentira, pero hay zonas de franceses, de belgas, de alemanes, y en vez de irse de vacaciones y por fin no ver sus compatriotas, vuelven otra vez a unirse en su sitio. ¿Habría que hacer un nuevo plan de promoción exterior de la Costa del Sol? Absolutamente, además habría que hacerlo generosamente y además también nosotros estar preparados para recibirlos. Creo que también sería importante que las embajadas españolas, que hay pues, muchas en el extranjero, también se dedicasen haciendo, por ejemplo, exhibición de películas de distintas partes de España turísticas y ayudar en la promoción turística, que hasta ahora las embajadas pues, han ocupado la cosa diplomática y comercial y quizás militar, pero creo que es muy importante que se tomara un énfasis un poco en la cuestión turística, porque en el fondo, si nosotros el turismo, como tenemos 1.200.000 empleados creo, en la cosa turística, tenemos 2 millones de camas, pues esas hay que llenarlas. Y una cama que no se llena no es como si un kilo de maíz que no vendemos, ¿no? Eso está en la bodega, eso se pierde. Así que hay que hacer una promoción inmediata y no hay que perder el tiempo. ¿Tu pasaporte es español, alemán, checo, austríaco, mexicano? Pues tengo Tienes varios. Tengo ¿no? varios, sí. Porque por naturaleza yo soy empadronado en Madrid y soy español. Y por lo tanto eres español. Por todos los conceptos, pero por la familia tengo el pasaporte de Liechtenstein, que es de nuestra antigüedad de familia, y además por haber residido en México, de cosas me hicieron esto, ¿cómo se llama?, súbito honorario de México, por lo de Volkswagen, y así que tengo varios, pero en fin, de alma soy español. Y el Principado de Liechtenstein está muy vinculado a la familia, ¿no? Sí, porque somos parientes y después de la Guerra Mundial mi padre no quería ser checoslovaco y entonces el príncipe de Liechtenstein le dijo si quería ser Liechtenstein y por eso somos de Liechtenstein. ¿Cómo es la vida en ese pequeño principado? Pues en el fondo es como un país diminuto, un poco como Monte Carlo, pero bastante industrial y, en fin, está muy unido a Suiza. ¿Qué gente te gusta más recibir en el Marbella Club? Los famosos astros de cine, desde Brigitte Bardot a Sofía Loren, Claudia Cardinale, Sean Connery, etcétera. Los grandes de la nobleza y de la aristocracia, los grandes del dinero. No, yo creo que la variación es lo que es interesante, porque digo, todos tienen su parte interesante y humana, y además, como, en fin, como soy un poco el padrino de Marbella, viene siempre con sus problemas hacia mí y conozco a la gente luego profundamente y todos tienen sus encantos y tienen cosas interesantes. Hemos tenido también gente de alta esfera política y anécdotas increíbles que hemos tenido con los Windsor y con jefes de Estado. En fin, ha sido siempre interesante, pero los que a nosotros, pues, a mí personalmente, como me gusta el deporte, la gente, qué combinación, en el fondo de la vida, ves toda esta gente que trabaja mucho, porque toda esa gente que le llaman playboys o esta gente de familias tan ricas, pues tienen muy poco tiempo hoy en día de vacaciones, y cuando vienen vacaciones se ve que el más atractivo es el deporte. Yo creo que el deporte en la humanidad es importantísimo para todos, desde el hombre más humilde hasta el más alto, porque es un equilibrio en la vida y creo que está bien para una salud moral y mental, no solamente la corporal. El deporte es importante. ¿Y qué deportes practicas, Príncipe? Pues muchos, me gusta pues generalmente, digo, número uno me gustaba el esquí, luego estaba la carrera de automóviles, la cacería, el golf, que es un deporte para ya muy de equilibrarse, y en fin, las cosas acuáticas, eso es lógico. Y, por ejemplo, para tener una idea, puesto que tú eres un poco personaje, no un poco, un mucho personaje de las llamadas revistas del corazón, y lo eres tú por ti mismo y por todo lo que te rodea y por todo lo que haces, ¿por qué no les decimos un poco a nuestros amables espectadores que puedan estar interesados en el tema, qué gentes en un momento dado han llegado a encontrarse, a juntarse, a mezclarse en tu club? Bueno, por ejemplo, Rubinstein, que ha ido muchas veces. Sí, pues digo, justamente... Y al mismo tiempo... Una noche estaba Rubinstein y venía Chombe, el rey de Burundi, y estaba el actor de cine Rock Hudson, y todos estábamos sentados en una mesa y no pegaba uno con el otro, pero al final todos estaban contentos, estaban en un buen servicio, un ambiente amable y afable, y al final vinieron a tomar una copa en casa, y se ve que en el fondo todo el mundo tiene el mismo espíritu. Cuando están en un sitio de vacaciones y todas las cosas, es interesante observar que todo el mundo se
de contracta, y eso ha sido quizás el éxito de Marbella, que la gente llega decontractada y no se sienten forzada en sus posiciones y ya se olvidan que si uno es el rey, si el otro es el presidente, si el otro es el gran actor de cine, se vuelven sencillos y además no hacemos caso especial, le damos atenciones, claro, pero todo el mundo ahí más o menos se siente igual. ¿Y circunstancias más o menos anormales o excepcionales se han planteado alguna vez por razón de fricciones o de incompatibilidades de estas personalidades? Pues yo creo que justamente es la idea cuando construí el Marbella Club. En el fondo era 16 habitaciones muy sencillas y lo llamé Marbella Club para que la gente que vengan ahí tenga un poco de atmósfera de club y eso automáticamente les entra en una disciplina y creo que por disciplina no hemos tenido problemas, pues mira, aparte de pocos, pero en fin, imagínate si las paredes de Marbella Club hablaran 23 años. Han pasado cosas interesantísimas y divertidas, pero en fin, generalmente hemos tenido un historial agradable. Han debido fraguarse muchas cosas en ese Marbella Club. Y además ha habido mucha gente que se han encontrado allí y han sido matrimonios muy felices y famosos. Incluso la princesa Alejandra de Kent fue una luna de miel allí y otros que se conocieron. En fin, hay para escribir varios libros. Y tú has hablado en 2 o 3 oportunidades a lo largo de la conversación de los Playboys. ¿Tú crees que la raza de los Playboys está en extinción? Yo creo que, en fondo, aparte de unos pocos, nunca ha existido. Nunca ha existido. No, hay personas que han sabido de verdad vivir de una manera espectacular, y entonces, como Rubirosa, el famoso, y Gunther Sachs, y Ali Khan en su época, pero esto en el fondo... Has nombrado los 3 más legendarios. Por eso claro. digo, sí. y luego nómbrame ahora 30 más, no hay. No hay, no. Entonces digo, que no tiene mucha importancia, pero en fin, siempre ha sido un poco la gente que han seguido la vida de ellos porque han salido en la prensa, pero esos mismos que los he conocido y quizás de 12 meses del año han trabajado 9 y los otros 3 han sido Playboys. Y esos otros 9 meses pues no los conocían. Así que, pero sin embargo, creo que ha sido siempre un aliciente para que la gente trate de copiar un poco de vida y ir a los sitios donde iba esta gente. Por eso era importante también ser amigos de ellos y por eso cada año pues tengo que viajar para volver a hacer contactos para que vengan y encuentren nuevos atractivos. Ahora todo eso ha quedado ya atrás, según decías hace un rato, pero supongo que en un momento determinado ser príncipe de ojos azules y tener un principado como el Marbella Club debía de ser como muy codiciado por las hermosas del planeta. En fin, lo que pasa es que hemos creado un ambiente romántico, creo, de verdad. Desde el principio, mi tío Ricardo Soriano Ibarrey ha creado ese típico ambiente romántico andaluz, español, mediterráneo, que creo que hasta hoy ese grano que sembró, pues sigue y espero que siga y que ese romanticismo no acabe con problemas laborales como estamos teniendo, esas cosas que son, en el fondo, cosas del momento, pero que se pueden solucionar. ¿Quién descubrió la Costa del Sol? Yo creo que fue, desde luego, Ricardo Soriano, el Marqués de Ibarrey, porque él se metió el alma y otra gente descubrió antes, pero la palabra Costa del Sol pues es reciente, es joven. ¿Y la denominación? Sí, fue una coincidencia, en el fondo, la Costa del Sol, el nombre perteneció más hacia la zona de Almería, pero como Almería y hasta decían el Cabo Gata hasta Tarifa, pues esto, pero en fin, ha quedado incluso concentrado dentro de la Costa del Sol, un margen bastante pequeño, pero yo creo que habría que ampliarlo porque mucha gente dice, bueno, la Costa del Sol se ha estropeado, pero la Costa del Sol tiene 250 kilómetros y hay quizás 6 kilómetros que se ha estropeado. ¿Y hay posibilidades de extender toda esa riqueza hasta Almería? Desde luego. Sí. Sí, como hay agua y hay clima y cosas, es ilimitado. Lo que pasa es que necesita la infraestructura, como decimos antes, comunicaciones y aeropuertos, abastecimiento de agua, saneamiento, y todo se extenderá. De vez en cuando Alfonso de Hohenlohe se encuentra con gente que se le acerca a pedirle favores. Diariamente hay cartas y muchas veces me siento mucho no poderlos ni contestar porque hay problemas pues, interiores. Tengo 170 empleados en el hotel y cada uno con sus problemas y primero tengo que atender la gente mía. ¿Y gente que pide dinero? Claro, de todos lados del mundo, constantemente, y quisiera ayudarles a todos. ¿Y gente que te pide ser invitada en el Marbella Club? Pues también, pero en fin, eso hay los que menos, pero lo que sí hay, una cosa que
el contacto a través del hotel, pues tengo una red de amistad en el mundo entero que es un valor increíble y si tuviera 200 años pues estaría invitado para el resto de mi vida. ¿Te sientes feliz de que la gente del mundo, además de conocerte por ti mismo, te conozca también como el hombre de la Costa del Sol? Bueno, yo creo que mucha gente, incluso digo que mucha gente ni me conoce. Y muchas veces paso por delante de las sillas ahí en la piscina y me miran y dicen, qué frío es Alfonso, que no saluda. Pues tampoco puedo saludar a todo el mundo todos los días, ¿no? Pero creen que tengo que saludarles. Pero en el fondo paso, veo que él está ahí, me doy cuenta. Pero mucha gente pues no me conoce y creen que soy frío. En el fondo yo creo que tú eres feliz con todo eso. Yo creo que yo soy feliz creando y ahora estoy terminando un proyecto y esperamos terminarlo pronto, que va a ser la culminación de mi vida. Es el hotel nuevo, la parte nueva de Marbella Club, que se llama Puente Romano, que creo que va a ser único en el mundo y tengo mucha ilusión de hacerlo. Así que siempre estoy con la enfermedad del ladrillo. ¿Único en el mundo por qué? ¿Qué características tendrá? Es un tipo hotel pueblo, con un río y con cascadas y piscinas y mucha independencia, al mismo tiempo muy acogedor, un viejo puente romano y una plaza con varios restaurantes, y creo que va a ser la culminación de la obra hotelera de mi vida. Porque el Marbella Club en sí es un pequeño juguete que fue al principio y ahora es pues, un hotel más bien residencial, pero pequeño, no tiene más que 160 camas. Pero en fin, este ya va a tener una importancia con 250 apartamentos y creo que ha sido necesario hacer una creación de ese tipo en la costa. Una última pregunta, no sé si será indiscreta. Se dice que uno de los personajes más extraños y misteriosos del mundo, que murió hace muy pocos días, Howard Hughes, había sido huésped en una de sus fugas del Marbella Club. ¿Es cierto? No. No. Hemos tenido muchas cosas, mucha gente que en medio de incógnito, cuando Nearco se casó con la mujer de Onassis, y vino y me llamó por teléfono y me dijo, mira, vengo, pero con la condición que no sepa nadie que vengo. Y un periódico inglés me ofreció hasta 3 millones de pesetas y dejaba una foto de ellos porque se enteraron que estaban ahí. En fin, ha habido muchas cosas interesantes de gente que han venido de incógnito y eso, nuestro máximo lema es guardar el secreto. Ni siquiera ha pasado el tiempo, se puede contar. Sí, pasado el tiempo sí. ¿Algún jefe de Estado también ha estado de incógnito? Sí, han estado, sí. Varios. ¿Alguno que se pueda decir? Pues ha estado Trudeau, el presidente del Canadá, hasta el presidente de Irlanda, en fin, el presidente de Zambia, ha estado en fin, de bastantes países que han venido de incógnito y nos han pedido. Ha habido incluso un expresidente de México, cuando no tenía ni visado ni pasaporte, vino y estuvo en Marbella, el presidente Miguel Alemán, se lo puede decir, porque además un hombre que es muy favorable hacia la amistad entre España y México, que parece ser que se va a producir. En fin, es una lista innumerable de gente, a pesar de pequeño que es el hotel, pues hemos tenido gente muy interesante y esperemos que sigan viniendo. Este es el príncipe Alfonso de Hohenlohe, hombre de 50 y pocos años, que ha hecho muchísimas cosas, como ustedes vieron, que tiene muchísimas más en la imaginación y que a poco que le dejen puede hacerlas todavía. Y nosotros deseamos que las haga y que su felicidad se consolide por todo ese tiempo. Muchas gracias, príncipe, y que todo salga bien este verano. Gracias a usted.